Nadie puede prepararte para el momento en que descubres que la persona que más amaste en este mundo, la que te dio la vida, la que cargaste en tus hombros durante décadas, sea la misma que decide destruirte cuando más vulnerable te encuentras. Esta es la historia de cómo mi propia madre, después de recibir mi ayuda económica por más de 20 años, me entregó directamente a inmigración cuando ya no le era conveniente tenerme cerca. Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 40 años y durante toda mi vida adulta creí que el amor de una madre era incondicional, inquebrantable, eterno. Me equivoqué de la manera más dolorosa que un ser humano puede experimentar. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, por favor comparte tu experiencia en los comentarios. Dime de dónde me escribes, porque necesito saber que no estoy solo en este infierno emocional que he vivido. También quiero pedirte que si conoces a alguien que haya sido traicionado por su propia familia, que comparta este testimonio, porque la traición familiar es una herida que pocos comprenden y que necesita ser hablada, necesita ser sanada a través de la palabra y el reconocimiento. Si has enviado dinero a tu familia por años y después te han dado la espalda, escribe el número 1 en los comentarios para que sepamos cuántos somos los que hemos vivido esta pesadilla. Todo comenzó hace 22 años, cuando decidí cruzar la frontera con apenas 18 años, lleno de sueños y esperanzas, pero sobre todo con la convicción férrea de que mi sacrificio serviría para darle una vida mejor a mi familia, especialmente a mi madre, doña Carmen Mendoza, una mujer de entonces, 58 años, que había enviudado 2 años antes y que luchaba sola para mantener a mis 3 hermanos menores. La imagen de sus manos arrugadas por el trabajo doméstico, de sus ojos cansados pero llenos de amor, de sus abrazos que olían a tortillas recién hechas y a jabón de ropa. Esa imagen fue mi combustible durante los primeros años más difíciles de mi vida como inmigrante indocumentado. Recuerdo perfectamente el día en que crucé esa línea imaginaria que divide 2 mundos, 2 realidades completamente opuestas. Era un martes de octubre, hacía frío y yo llevaba en mi mochila apenas $300, una fotografía de mi familia y la promesa solemne de que enviaría dinero cada mes para que mi madre pudiera pagar la renta de nuestra pequeña casa en Guadalajara, para que mis hermanos pudieran seguir estudiando, para que nunca les faltara comida en la mesa. Esa promesa se convirtió en mi religión, en mi razón de existir, en el propósito que me levantaba cada mañana a las 5 de la madrugada para ir a trabajar 12 horas diarias en construcción. Limpieza, restaurantes, cualquier trabajo que me aceptara sin papeles. Durante los primeros 5 años, viví en condiciones que hoy me cuesta recordar sin que se me revuelva el estómago. Compartía un apartamento diminuto con otros 6 hombres, todos en la misma situación, todos enviando cada centavo que podíamos a nuestras familias en México. Dormíamos en colchones en el suelo, comíamos frijoles y arroz prácticamente todos los días. No teníamos televisión, no salíamos a divertirnos, no comprábamos ropa nueva, no íbamos al doctor ni aunque estuviéramos muriendo de dolor. Cada dólar que ganaba se dividía en 3 partes, una mínima para sobrevivir, otra para ahorrar por si algún día podía arreglar mis papeles, y la tercera y más grande para enviar a mi madre. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir, porque descubrí que el sacrificio no era solo físico o económico, sino emocional y psicológico, de una manera que jamás había imaginado. Cada mes, religiosamente, enviaba entre 800 y $1,000 a través de Western Union o MoneyGram. Mi madre recibía ese dinero y me llamaba llorando de agradecimiento. Me decía que era el mejor hijo del mundo, que Dios me bendeciría por mi generosidad, que rezaba por mí todas las noches, que algún día podríamos estar juntos de nuevo. Esas llamadas telefónicas se convirtieron en mi oxígeno emocional, en la única conexión que mantenía con mi identidad, con mi propósito, con la razón por la cual estaba dispuesto a vivir como un fantasma en un país que me necesitaba para trabajar, pero que me rechazaba como ser humano. Los años pasaron y mi situación económica mejoró gradualmente. Aprendí inglés trabajando, me especialicé en carpintería, conseguí trabajos mejor pagados, me mudé a un apartamento propio, compré un auto usado, comencé a vivir con un poco más de dignidad, pero mi promesa nunca cambió. Cada mes, sin falta, enviaba el dinero a mi madre. $1,200, $1,500, $1,800. La cantidad fue aumentando conforme mejoraba mi situación, pero mi estilo de vida seguía siendo austero, sencillo,
porque mi felicidad estaba depositada en saber que mi familia vivía bien gracias a mi esfuerzo. Durante esos años establecí una rutina de comunicación con mi madre que se volvió sagrada para mí. Cada domingo por la mañana, a las 10 en punto hora del este, yo marcaba a su teléfono y hablábamos durante una hora completa. Ella me contaba cómo estaban mis hermanos, cómo iba a la escuela, qué había comprado para la casa, cómo había gastado el dinero que le enviaba. Yo le contaba sobre mi trabajo, sobre el clima, sobre mis planes de algún día poder visitarlos, sobre mis sueños de traerlos a Estados Unidos legalmente. Nunca le conté sobre mi soledad, sobre las noches en que lloraba de tristeza, sobre la depresión que a veces me consumía, sobre la sensación de estar flotando en el vacío sin identidad ni pertenencia. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual cuando, después de 10 años enviando dinero sin fallar ni un solo mes, mi madre comenzó a cambiar su actitud de maneras sutiles pero perceptibles. Primero fueron las llamadas que se hicieron más cortas. Después fueron las excusas para no hablar los domingos, que tenía visita, que se sentía mal, que tenía que salir. Luego comenzaron las quejas, que el dinero no alcanzaba, que la vida estaba muy cara, que necesitaba más ayuda, que yo no entendía lo difícil que era vivir en México. Yo interpreté estos cambios como resultado del estrés y la presión económica, así que aumenté la cantidad de dinero que enviaba, pensando que así volvería a tener a la madre amorosa y agradecida de siempre. Pero lo que descubrí después cambió todo para siempre, porque mi madre no estaba pasando por dificultades económicas, sino que había encontrado una nueva fuente de felicidad que no incluía mi presencia en su vida. A través de mi hermana menor, Sofía, quien para entonces tenía 25 años, me enteré de que mi madre se había vuelto a casar 2 años antes sin decírmelo. Su nuevo esposo era un hombre llamado Alberto Ruiz, de 62 años, dueño de una pequeña tienda de abarrotes, viudo también, con 3 hijos adultos. La boda había sido pequeña, íntima, solo para familiares cercanos. Yo, por supuesto, no había sido invitado, ni siquiera informado. Según Sofía, mi madre había decidido no contarme, porque pensaba que yo me opondría, que no lo aceptaría, que armaría un escándalo desde Estados Unidos. La noticia me destrozó por completo, no porque mi madre hubiera rehecho su vida, que tenía todo el derecho del mundo a ser feliz, sino porque me había excluido de una decisión tan importante. Me había mentido durante 2 años completos. Había recibido mi dinero mientras construía una nueva familia en secreto. Me sentí traicionado, utilizado, reducido a un simple cajero automático que enviaba dinero desde la distancia sin merecer honestidad ni transparencia. Esa misma noche la llamé para confrontarla. Fue una conversación que jamás olvidaré, no solo por lo que se dijo, sino por el tono frío, calculador y defensivo que usó mi madre, como si yo fuera un extraño reclamando algo que no me correspondía. Me dijo que su vida privada no era asunto mío, que yo estaba muy lejos para opinar sobre sus decisiones, que ella tenía derecho a ser feliz sin pedirle permiso a nadie, que el dinero que yo enviaba era una obligación como hijo, no una inversión que me diera derecho a controlar su vida. Sus palabras fueron como puñales dirigidos directamente a mi corazón, porque durante 12 años yo había vivido con la ilusión de que éramos una familia unida por el amor y el sacrificio mutuo, cuando en realidad ella me veía como una obligación económica, como un hijo lejano cuya única función era mantener su estabilidad financiera mientras ella construía una nueva vida, sin incluirme ni considerarme. Pero aún no había llegado lo peor, porque descubrí que la traición era mucho más profunda y calculada de lo que había imaginado. Durante los siguientes meses, nuestra relación se enfrió considerablemente. Yo seguía enviando el dinero mensual, pero nuestras conversaciones se redujeron a intercambios básicos de información. Que había llegado la transferencia, que todo estaba bien, que nos hablaríamos pronto. Ya no había calidez, ya no había confidencias, ya no había esa conexión emocional que había sostenido mi cordura durante tantos años. Me sentía como un extraño enviando dinero a otra extraña, cumpliendo con una obligación vacía de significado emocional. Durante este periodo comencé a replantearme mi vida entera. Tenía 35 años. Había pasado 17 años en Estados Unidos sin documentos. Había enviado más de $200,000 a mi familia. Había sacrificado cualquier posibilidad de formar mi propia familia o de establecerme emocionalmente en algún lugar, y todo para mantener una relación que aparentemente solo tenía valor económico para la otra parte.
Fue entonces cuando conocí a Patricia Hernández, una mujer de 32 años, ciudadana americana de origen salvadoreño, trabajadora social, divorciada, con un hijo de 8 años llamado Diego. Patricia trabajaba en una organización que ayudaba a inmigrantes con trámites legales, y yo había llegado ahí buscando información sobre posibles caminos hacia la residencia legal. Nuestra relación comenzó como una amistad profesional, pero gradualmente se transformó en algo más profundo, más íntimo, más esperanzador de lo que había sentido en muchos años. Patricia fue la primera persona en mi vida adulta que me hizo sentir valioso por quién era, no por cuánto dinero podía enviar o qué sacrificios podía hacer por otros. Con ella descubrí que merecía amor incondicional, que podía construir una familia basada en el respeto mutuo y la honestidad, que mi vida tenía valor más allá de mi función como proveedor económico. Diego, su hijo, me adoptó como figura paterna de una manera tan natural y cariñosa que por primera vez en décadas me sentí realmente necesitado y querido por alguien. Después de 2 años de relación, Patricia y yo decidimos casarnos. Ella había investigado mi situación legal y había descubierto que, a través del matrimonio con una ciudadana americana, yo podría iniciar un proceso para obtener la residencia legal. Era una oportunidad increíble, una luz al final del túnel que había esperado durante casi 2 décadas. Sin embargo, el proceso requería que yo confesara mi estatus ilegal, que me presentara ante las autoridades de inmigración, que corriera el riesgo de ser deportado si algo salía mal. La decisión más difícil de mi vida era si arriesgar todo por la posibilidad de finalmente obtener papeles legales y construir una familia propia, o seguir viviendo en las sombras, pero con la seguridad de poder continuar enviando dinero a México. Patricia fue muy clara conmigo. Ella me apoyaría en cualquier decisión, pero no podía prometerse a alguien que viviera permanentemente en el miedo y la incertidumbre legal. Necesitaba saber que estábamos construyendo un futuro sólido para los tres. Lo que no sabía era que mi decisión de buscar la residencia legal se convertiría en el detonante de la traición más brutal que he experimentado en mi vida. Decidí contarle a mi madre sobre mis planes de matrimonio y sobre mi intención de arreglar mis papeles. Pensé que se alegraría de saber que finalmente tendría la oportunidad de legalizar mi situación, de visitar México sin miedo, de traerla a conocer Estados Unidos algún día. La llamé un domingo por la mañana, lleno de emoción y esperanza, esperando recuperar algo de la conexión que habíamos perdido en los últimos años. Su reacción fue completamente inesperada y desconcertante. En lugar de alegrarse, se mostró preocupada, nerviosa, casi asustada. Me preguntó detalles sobre el proceso legal, sobre qué información tendría que proporcionar, sobre qué riesgos existían, sobre qué pasaría con el dinero que le enviaba si algo salía mal. Sus preguntas no sonaban a preocupación maternal, sino a pánico económico, como si estuviera calculando cómo mi nueva situación afectaría sus finanzas. Me pidió que no hiciera nada precipitado, que esperara, que lo pensara mejor, que considerara todos los riesgos. Me dijo que era muy peligroso exponerme ante las autoridades, que había escuchado muchas historias de personas que habían sido deportadas intentando arreglar sus papeles, que era mejor seguir como estaba, mandando dinero y viviendo tranquilo, sin meterme en problemas legales. En ese momento pensé que su resistencia venía del miedo genuino de perderme, de que fuera deportado y no pudiera regresar. Interpreté su insistencia como amor maternal protector. No podía imaginar que sus verdaderas motivaciones eran completamente diferentes y mucho más egoístas. Decidí proceder con mis planes de matrimonio, a pesar de sus objeciones. Patricia y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, pero hermosa en octubre de 2018. Solo estuvieron presentes algunos amigos cercanos, Diego y la hermana de Patricia con su familia. Fue el día más feliz de mi vida en muchos años, porque finalmente sentía que estaba construyendo algo propio, algo real, algo que me pertenecía y que no dependía del sacrificio o la distancia. Inmediatamente después del matrimonio, comenzamos el proceso legal para mi residencia. Patricia contrató a un abogado especializado en inmigración. Presentamos todos los documentos necesarios, pagamos las fees correspondientes e iniciamos la espera que sabíamos podía durar varios meses. Durante este tiempo, reduje gradualmente la cantidad de dinero que enviaba a México, no por falta de cariño, sino porque ahora tenía responsabilidades propias. Diego necesitaba cosas para la escuela. Teníamos gastos de abogado, estábamos ahorrando para comprar una casa. Patricia había reducido sus horas de trabajo para ayudarme con el proceso legal.
Mi madre reaccionó muy mal a la reducción del dinero. Me llamaba constantemente quejándose. Me decía que me había vuelto egoísta, que me estaba olvidando de mi familia, que una mujer extraña me estaba cambiando, que yo ya no era el mismo hijo que ella había criado. Sus reclamos me dolían profundamente, porque yo seguía enviando $600 mensuales, una cantidad que en México alcanzaba para vivir dignamente, especialmente considerando que ella tenía el apoyo económico de su nuevo esposo. Pero lo que ella realmente temía no era la reducción del dinero, sino la posibilidad de que yo obtuviera residencia legal y ya no dependiera de mantenerme oculto, invisible, fuera del alcance de las autoridades. Lo que descubrí después me reveló la verdadera profundidad de su egoísmo y su traición. En marzo de 2019, 6 meses después de haber iniciado el proceso legal, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Era un agente de ICE, la agencia de inmigración, informándome que tenía una orden de deportación pendiente y que debía presentarme en su oficina dentro de 48 horas. La noticia me dejó completamente paralizado, porque según mi abogado, mi caso iba muy bien. No había problemas con mi expediente y el proceso seguía su curso normal. Lo más extraño era que el agente tenía información muy específica sobre mi situación. Sabía dónde trabajaba, conocía mi dirección exacta, tenía detalles sobre mi horario diario, incluso sabía sobre mi matrimonio reciente y sobre Patricia. Esa información no era pública, no estaba en ningún registro al que las autoridades tuvieran acceso fácil. Alguien había proporcionado esos datos de manera deliberada y detallada. Mi abogado estaba tan sorprendido como yo. Revisó mi expediente completo y confirmó que todo estaba en orden, que no había ninguna razón legal para una orden de deportación súbita, que algo muy raro estaba pasando. Me aconsejó que no me presentara a la cita con ICE hasta que pudiéramos investigar qué había generado esa orden y quién había proporcionado la información. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y más vueltas a la situación, tratando de entender quién podría haber reportado mi situación a las autoridades, quién tenía acceso a información tan específica sobre mi vida, quién me conocía lo suficiente para dar detalles exactos sobre mis rutinas y mi ubicación. La lista de personas con ese nivel de información era muy corta. Patricia, su hermana, 2 o 3 amigos cercanos y mi familia en México. Patricia era impensable, porque ella era quien más tenía que perder si yo era deportado, además de que había invertido tiempo, dinero y emociones en nuestro proceso legal. Sus amigos y familiares también quedaban descartados por las mismas razones. Mis amigos en Estados Unidos no tenían información suficiente ni motivación para perjudicarme. Eso solo dejaba a mi familia en México, y específicamente a mi madre, quien era la única persona que tenía información completa sobre mi situación, que conocía mis horarios porque hablábamos regularmente, que sabía sobre mi matrimonio y que además tenía motivaciones económicas para preferir que yo permaneciera ilegal y dependiente de mantenerme oculto. La sospecha comenzó a crecer en mi mente como una infección, como un veneno que se extendía por todo mi sistema emocional. No quería creer que fuera posible. No quería aceptar que la persona que había sostenido económicamente durante 20 años fuera capaz de traicionarme de esa manera. Pero los hechos comenzaron a encajar de una manera que me aterrorizaba. Decidí hacer una prueba. Le pedí a Sofía, mi hermana menor, que me ayudara a investigar discretamente si mi madre había tenido contacto con alguien relacionado con inmigración o con el gobierno americano. Sofía, quien siempre había sido la más honesta de mis hermanos, aceptó ayudarme, aunque no entendía exactamente qué estaba buscando. Una semana después, Sofía me llamó llorando. Había encontrado en la casa de mi madre un papel con información de contacto de la oficina de ICE en mi ciudad, incluyendo el nombre del agente que me había llamado. También había encontrado copias de documentos que yo había enviado por email a mi madre meses atrás, incluyendo mi dirección actual, información sobre mi trabajo y detalles sobre mi proceso de residencia. Pero lo más devastador fue cuando Sofía me contó que había escuchado una conversación telefónica entre mi madre y su esposo, Alberto, donde ella mencionaba que ya había resuelto el problema de mi situación legal, que ya no tendría que preocuparse por las presiones para que yo obtuviera papeles, que las cosas volverían a ser como antes una vez que yo fuera deportado. La revelación me destruyó completamente. Mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, que había recibido más de $200,000 míos durante 2 décadas, había reportado mi situación a inmigración para evitar que yo obtuviera residencia legal y redujera el dinero que le enviaba.
En ese momento comprendí que para ella yo no era su hijo, sino una fuente de ingresos que debía mantenerse vulnerable, ilegal, dependiente y temeroso para garantizar que continuara enviando dinero sin hacer preguntas ni reclamar derechos como ser humano. La traición era tan profunda, tan calculada, tan fría, que me tomó varios días procesarla emocionalmente. Patricia me encontró llorando en el piso de nuestra sala, incapaz de levantarme, incapaz de comer, incapaz de hablar coherentemente. Diego, con sus 8 años, me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan triste, si podía hacer algo para ayudarme. Su inocencia y su cariño genuino contrastaban brutalmente con la maldad que había descubierto en mi propia madre. Patricia me ayudó a entender que tenía que actuar rápidamente para proteger mi proceso legal y mi permanencia en Estados Unidos. Mi abogado logró comprobar que la orden de deportación había sido generada por información proporcionada por un informante, no por una investigación oficial de las autoridades. Eso nos dio elementos para disputar la orden y ganar tiempo para completar mi proceso de residencia. Pero antes de tomar cualquier acción legal, necesitaba confrontar a mi madre directamente. Necesitaba escuchar de su propia voz la confirmación de lo que ya sabía. Necesitaba cerrar esa puerta de una vez por todas. Necesitaba liberarme de la ilusión de que algún día tendríamos una relación madre-hijo genuina. La llamé un martes por la noche. Cuando contestó el teléfono, su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba, si había mandado el dinero del mes, si todo iba bien con mis problemas legales. Esa pregunta aparentemente inocente me confirmó que sabía exactamente lo que estaba pasando. Le dije directamente que sabía que ella había reportado mi situación a inmigración. Hubo un silencio largo, tenso, cargado de confesión implícita. Cuando finalmente habló, no negó los hechos, sino que trató de justificarlos. Me dijo que lo había hecho por mi propio bien, que obtener papeles legales era muy riesgoso, que era mejor para mí seguir como estaba, que ella había actuado como cualquier madre protectora hubiera actuado. Me dijo que Patricia me estaba manipulando para alejarme de mi familia, que el dinero que yo le enviaba era sagrado, que era mi obligación como hijo mantenerla, que no tenía derecho a reducir mi apoyo económico para gastar en extraños. Sus justificaciones eran tan absurdas, tan egoístas, tan desconectadas de cualquier sentimiento maternal genuino, que finalmente entendí que estaba hablando con una extraña que por casualidad compartía mi sangre, pero que nunca había sido realmente mi madre en el sentido emocional y espiritual de la palabra. Le dije que era la última vez que hablaríamos, que no volvería a enviar dinero, que no quería tener ningún contacto con ella mientras viviera, que había muerto para mí como madre el día que decidió traicionarme por dinero. Le dije que sus otros hijos podrían mantenerla, que Alberto podría cuidarla, que yo ya había cumplido con creces cualquier obligación filial que pudiera haber tenido. Su respuesta fue lo más frío y revelador que escuché en toda la conversación. Me dijo que me arrepentiría de tratarla así, que la sangre no se puede negar, que algún día regresaría pidiendo perdón, que ella era mi madre sin importar lo que pasara, que yo era un malagradecido, que no valoraba todo lo que ella había sacrificado por mí. En ningún momento mostró arrepentimiento, remordimiento o comprensión de la gravedad de lo que había hecho. En ningún momento reconoció que había traicionado la confianza más sagrada que puede existir entre un hijo y una madre. En ningún momento entendió que había destruido para siempre cualquier posibilidad de reconciliación o perdón. Colgué el teléfono esa noche sabiendo que había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, pero también el más liberador. Por primera vez en 40 años, era completamente libre de las expectativas, manipulaciones y chantajes emocionales de alguien que durante décadas había fingido ser mi madre, mientras me usaba como su fuente personal de ingresos. Los meses siguientes fueron un proceso largo y doloroso de reconstrucción emocional, pero también de crecimiento y autodescubrimiento. Patricia me ayudó a entender que había sido víctima de abuso emocional y explotación económica durante la mayor parte de mi vida adulta, que mi relación con mi madre había sido tóxica desde el principio, pero que yo había sido demasiado leal y emocionalmente dependiente para reconocerlo. Mi proceso legal finalmente se resolvió exitosamente. Obtuve mi residencia permanente en enero de 2020, casi 2 años después de haber iniciado el trámite. El día que recibí mi Green Card fue uno de los más emocionantes de mi vida, no solo porque finalmente tenía estatus legal en Estados Unidos, sino porque representaba mi independencia completa,
mi libertad de vivir sin miedo, mi derecho a construir la familia que yo eligiera sin depender de la aprobación o el chantaje de nadie. Patricia, Diego y yo compramos nuestra primera casa en marzo de 2020. Es una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo, con un jardín donde Diego puede jugar y donde finalmente puedo sentir que tengo un hogar verdadero, no solo un lugar donde duermo entre trabajos para ganar dinero que enviar a otros. Por primera vez en mi vida, estoy invirtiendo en mi propio futuro, en mi propia familia, en mis propios sueños. Diego me llama papá ahora, y cada vez que lo escucho decir esa palabra, siento una felicidad que nunca experimenté durante todos esos años enviando dinero a México. Él me necesita por quien soy, no por lo que puedo darle económicamente. Me busca para jugar, para que lo ayude con la tarea, para que le cuente cuentos antes de dormir, para que lo abrace cuando tiene pesadillas. Es una relación basada en amor genuino, no en obligaciones económicas o manipulaciones emocionales. Patricia y yo estamos planeando tener un bebé el próximo año. La idea de ser padre biológico me llena de una emoción que no sabía que podía sentir. Será mi oportunidad de dar todo el amor que guardé durante décadas, de crear una relación padre-hijo basada en la honestidad, el respeto mutuo y el cariño incondicional. Será mi oportunidad de romper el ciclo de toxicidad y explotación que caracterizó mi relación con mi madre. Mis hermanos en México han tratado de comunicarse conmigo varias veces desde que corté contacto con mi madre. Sofía me ha pedido perdón en nombre de la familia. Me ha dicho que entiende por qué tomé esa decisión, que ella también se ha dado cuenta de cómo mi madre manipulaba la situación para su beneficio económico. Mis hermanos hombres, Carlos de 35 años y Miguel de 32 años, han sido más críticos. Me han dicho que abandonar a mi madre es imperdonable, sin importar lo que haya hecho. He decidido mantener contacto limitado con Sofía, porque creo que ella genuinamente entiende lo que pasó y no intenta manipularme para que regrese al rol de proveedor económico familiar. Con mis hermanos hombres he sido más cauteloso, porque sospecho que parte de su insistencia en que perdone a mi madre tiene que ver con el hecho de que ahora ellos tienen que asumir la responsabilidad económica que yo llevé durante 20 años. Mi madre ha intentado contactarme a través de diferentes medios, llamadas desde números desconocidos, mensajes a través de otros familiares, incluso una carta enviada a mi antigua dirección que Patricia recibió y decidió dármela. En todos estos intentos de comunicación, nunca ha ofrecido una disculpa sincera ni ha reconocido la gravedad de lo que hizo. Sus mensajes siempre son variaciones del mismo tema: que soy su hijo, que la sangre no se puede negar, que debo regresar a enviarle dinero, que Patricia me está alejando de mi familia. La carta que me envió fue particularmente manipulativa. Me decía que estaba enferma, que necesitaba dinero para medicamentos, que Alberto la había abandonado, que sus otros hijos no podían mantenerla, que yo era su única esperanza, que Dios me castigaría si la abandonaba en su vejez. Cada línea de esa carta confirmaba que ella no había entendido nada, que seguía viéndome como una fuente de ingresos, no como un hijo que había sido profundamente traicionado por la persona que más debía protegerlo. Decidí no responder la carta, pero la guardé como recordatorio de por qué tomé la decisión de cortar contacto. Cada vez que siento dudas o culpa por haber abandonado a mi madre, releo esa carta y recuerdo que ella nunca me abandonó como hijo. Ella me redujo a la función de proveedor económico y estaba dispuesta a destruir mi vida legal para mantener esa función. Han pasado 3 años desde que corté contacto con mi madre, y puedo decir honestamente que han sido los 3 años más felices y auténticos de mi vida. No despierto cada mañana pensando en cuánto dinero debo enviar a México. No vivo con la culpa constante de no hacer suficiente por mi familia. No siento la presión de sacrificar mis propias necesidades y sueños por las expectativas de otros. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mí mismo y para la familia que he elegido construir. Tengo planes propios, sueños propios, metas que me incluyen como beneficiario, no solo como medio para el beneficio de otros. Estoy ahorrando para el futuro de Diego, para la educación universitaria que él quiera, para viajes familiares, para una jubilación digna junto a Patricia. También he comenzado a ayudar a otros inmigrantes que pasan por situaciones similares. Trabajo como voluntario en la misma organización donde conocí a Patricia, ayudando a hombres que han sido explotados económicamente por sus familias, que viven con culpa por querer construir sus propias vidas.
que no saben cómo establecer límites sanos con familiares manipuladores. He descubierto que mi historia no es única, que miles de inmigrantes viven dramas similares, enviando dinero por décadas a familias que los ven solo como fuentes de ingresos, sacrificando sus propias oportunidades de crecimiento personal y emocional por mantener relaciones tóxicas disfrazadas de amor familiar. A través de este trabajo voluntario, he conocido hombres que han enviado literalmente toda su vida trabajando para mantener a familias que ni siquiera los reconocen como seres humanos con derechos propios. Hombres de 50, 60 años, que nunca se han casado, nunca han tenido hijos, nunca han comprado una casa, nunca han tomado vacaciones, porque cada centavo ganado se envía a México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Estos hombres llegan a mi consulta destruidos emocionalmente, sin identidad propia, sin saber quiénes son más allá de su función de proveedores económicos. Muchos han desarrollado depresión severa, problemas de alcoholismo, aislamiento social extremo. Viven como fantasmas, trabajando para sostener las vidas de otros, mientras sus propias vidas se consumen en el vacío y la soledad. Ayudar a estos hombres me ha confirmado que tomar la decisión de cortar contacto con mi madre fue no solo necesario, sino valiente. Me ha ayudado a entender que el amor verdadero no explota, no manipula, no chantajea, no traiciona. El amor verdadero celebra el crecimiento, respeta la autonomía, apoya los sueños, protege en lugar de destruir. Mi madre nunca me amó como hijo, me utilizó como recurso económico. La diferencia es fundamental, porque el amor busca el bienestar integral de la persona amada, mientras que la utilización solo busca extraer beneficios sin considerar el costo emocional para el otro. Diego me ha enseñado lo que es el amor filial genuino. Él me ama por pasar tiempo con él, por escucharlo, por jugar con él, por consolarlo cuando está triste, por celebrar sus logros, por estar presente en los momentos importantes de su vida. No me ama por cuánto dinero le doy, sino por la atención, el cariño y la dedicación que le brindo como figura paterna. Esa es la diferencia entre una relación sana y una relación de explotación. En la relación sana, la presencia emocional es más valiosa que la contribución económica. En la explotación, solo importa el dinero, todo lo demás es secundario o irrelevante. Si estás escuchando esta historia y reconoces patrones similares en tu propia vida, quiero decirte que no estás solo, que no eres malo por querer construir tu propia vida, que no le debes tu felicidad completa a nadie, ni siquiera a tus padres. El amor verdadero no exige sacrificio total, no demanda que renuncies a tus propios sueños, no te castiga por crecer y ser independiente. También quiero decirte que cortar contacto con familiares tóxicos no te convierte en mala persona, te convierte en una persona que se valora lo suficiente para no aceptar abuso. La sangre no justifica el maltrato, la edad no excusa la manipulación, la necesidad económica no autoriza la explotación emocional. Establecer límites con la familia es uno de los actos más difíciles, pero más necesarios, que podemos hacer por nuestro bienestar mental y emocional. Muchas veces creemos que debemos soportar cualquier cosa que venga de nuestros padres o hermanos, porque es familia, pero esa creencia nos mantiene atrapados en relaciones que nos destruyen lentamente. La familia verdadera no es solo la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad, celebra tus logros, apoya tus decisiones, te ama por quien eres, no por lo que puedes darles. La familia verdadera puede incluir amigos, parejas, hijos adoptivos, comunidades elegidas que ofrecen el amor incondicional que todos merecemos. Patricia y Diego me han dado más amor genuino en 5 años que el que recibí de mi madre en 40 años. Ellos me han enseñado que merezco ser amado sin condiciones económicas, que mi valor como persona no está determinado por mi capacidad de proveer dinero, que puedo recibir cariño sin tener que pagarlo con sacrificios constantes. Durante estos 3 años sin contacto con mi madre, he tenido tiempo de reflexionar sobre toda nuestra relación desde una perspectiva más madura y objetiva. He podido ver patrones de manipulación que comenzaron desde mi adolescencia, cuando ella comenzó a hacerme sentir culpable por cualquier dinero que gastara en mí mismo, diciéndome que era egoísta, que no pensaba en la familia, que mis hermanos necesitaban más que yo. Recuerdo que cuando tenía 16 años y quería comprar zapatos para la escuela, ella me hacía sentir culpable diciendo que ese dinero podría usarse para comprar medicina para mi hermano menor que tenía asma. Cuando quería salir con amigos,
Me decía que era irresponsable gastar dinero en diversiones cuando la familia tenía tantas necesidades. Gradualmente me fue condicionando para sentir culpa por cualquier gasto personal, para ver mis propias necesidades como caprichos injustificables. Ese condicionamiento emocional me preparó perfectamente para el rol que asumiría como inmigrante, el de proveedor que se sacrifica completamente por el bienestar de otros. Yo llegué a Estados Unidos ya programado para sentir culpa por cualquier dinero que no enviara a México, ya entrenado para priorizar las necesidades de mi familia sobre mis propias necesidades básicas. Ahora entiendo que mi madre había creado deliberadamente esa dinámica porque sabía que algún día necesitaría que yo fuera su fuente principal de ingresos. No fue casualidad, fue una estrategia calculada para garantizar que yo nunca desarrollara un sentido saludable de mis propios derechos y necesidades como individuo. Esta comprensión me ha ayudado a perdonarme por haber tardado tanto en reconocer la toxicidad de nuestra relación. Yo no era ingenuo o estúpido, era una persona que había sido condicionada desde la adolescencia para aceptar explotación emocional como expresión de amor familiar. Romper ese condicionamiento requiere años de trabajo emocional y la perspectiva que solo viene con la distancia y la reflexión. También me ha ayudado a entender por qué fue tan devastador descubrir que ella me había traicionado con inmigración. No fue solo la traición en sí misma, sino el colapso completo de la narrativa que había sostenido mi identidad durante décadas. La creencia de que era un hijo amoroso sacrificándose por una madre agradecida que algún día me reconocería y me recompensaría con el amor que me había estado negando. Cuando descubrí que ella estaba dispuesta a destruir mi vida legal para mantener el flujo de dinero, toda esa narrativa se desmoronó de una vez. Entendí que nunca había sido el hijo amoroso de una madre agradecida, sino la víctima de una explotadora que había perfeccionado el arte de disfrazar el abuso como amor maternal. Esa comprensión, aunque dolorosa, fue también liberadora, porque me permitió dejar de esperar algo que nunca iba a recibir, dejar de intentar ganarme un amor que nunca había estado disponible, dejar de sacrificar mi vida por alguien que nunca había valorado ese sacrificio como expresión de amor, sino como confirmación de su poder sobre mí. Hoy, a los 40 años, puedo decir que finalmente sé lo que es ser amado de verdad. Patricia me ama por mi sentido del humor, por cómo trato a Diego, por mi dedicación al trabajo, por mi capacidad de crecimiento emocional, por mi voluntad de construir algo hermoso juntos. Diego me ama por mi presencia, por mi paciencia, por mi disposición a jugar con él, por mi interés genuino en sus pensamientos y sentimientos. Este amor no viene con condiciones económicas. No requiere que yo renuncie a mis propios sueños. No me castiga por tener necesidades propias. No me hace sentir culpable por ser feliz. Es un amor que me nutre en lugar de agotarme, que me fortalece en lugar de debilitarme, que me inspira a ser mejor persona sin exigir que me sacrifique completamente. La diferencia entre el amor verdadero y la explotación emocional es que el amor verdadero te da energía para crecer, mientras que la explotación te drena la energía necesaria para vivir tu propia vida. Durante 20 años, yo terminaba cada conversación con mi madre sintiéndome agotado, culpable, inadecuado, como si nunca pudiera hacer suficiente para merecer su amor. Ahora termino cada conversación con Patricia y Diego sintiéndome energizado, valorado, optimista sobre el futuro, como si juntos pudiéramos construir algo hermoso y duradero. Esa es la diferencia entre una relación que te construye y una que te destruye lentamente. Si alguien te está leyendo y reconoce estos patrones en su propia vida, quiero que sepas que es posible salir, que es posible construir relaciones basadas en amor real, que mereces ser valorado por quien eres, no solo por lo que puedes proveer económicamente. El primer paso es reconocer que tienes derechos como individuo, derecho a tener sueños propios, derecho a gastar dinero en ti mismo sin culpa, derecho a establecer límites, derecho a recibir amor sin tener que pagarlo con sacrificios constantes, derecho a construir tu propia familia, derecho a protegerte de personas que te lastiman, incluso si esas personas comparten tu sangre. El segundo paso es buscar apoyo profesional o comunitario. Yo encontré ayuda a través de la organización donde trabajo como voluntario, pero también existen terapeutas especializados en dinámicas familiares tóxicas, grupos de apoyo para inmigrantes, organizaciones religiosas que entienden estos temas desde una perspectiva cultural. El tercer paso es desarrollar una red de apoyo emocional
que no dependa de tu familia de origen. Esto puede incluir amigos, pareja, hijos propios, comunidad espiritual, compañeros de trabajo, cualquier persona que te valore como individuo completo, no solo como proveedor económico. El cuarto paso es establecer límites claros y mantenerlos consistentemente. Esto es lo más difícil, porque las familias tóxicas responden a los límites con escalamiento del drama, con más manipulación, con intentos de hacerte sentir culpable por abandonarlos. Pero mantener los límites es esencial para tu salud mental y tu derecho a vivir tu propia vida. El quinto paso es redefinir tu concepto de familia exitosa. En lugar de medir el éxito por cuánto dinero envías o cuánto sacrificas, mídelo por la calidad de las relaciones que construyes, por tu crecimiento personal, por tu capacidad de dar y recibir amor genuino, por los logros que obtienes para tu propio bienestar. Mi historia no es solo sobre una traición familiar, es sobre la posibilidad de liberarse de patrones destructivos que pueden durar décadas, sobre el derecho que todos tenemos a construir vidas auténticas basadas en amor real en lugar de obligaciones tóxicas. Cada día que vivo libre de la manipulación de mi madre es un día en que puedo invertir mi energía emocional en relaciones que me nutren, en metas que me emocionan, en experiencias que me enriquecen como ser humano. Es un día en que puedo ser padre amoroso para Diego, esposo presente para Patricia, amigo leal para las personas que valoro, voluntario efectivo para quienes necesitan ayuda. No puedo recuperar los 20 años que dediqué a mantener una relación tóxica, pero puedo asegurarme de que los próximos 20 años estén dedicados a construir algo hermoso, auténtico y mutuamente nutritivo con las personas que realmente me aman y me valoran como ser humano completo. Esta es mi historia de traición familiar, pero también mi historia de liberación personal. Si te sirve para reconocer patrones similares en tu propia vida, si te da esperanza de que es posible construir algo mejor, si te ayuda a entender que mereces amor real, entonces habrá valido la pena compartir los momentos más dolorosos de mi vida. Recuerda que tú vales más que el dinero que puedes enviar, más que los sacrificios que puedes hacer, más que la función que puedes cumplir para otros. Mereces ser amado por quien eres. Mereces construir tu propia familia. Mereces proteger tu bienestar emocional. Mereces vivir tu propia vida sin culpa ni manipulación. La familia verdadera celebra tu crecimiento, no lo sabotea por intereses económicos.